Hola, soy Manu Dornbieder en Satiricosas y en el número 11 en YouTube. No había yo hecho este esfuerzo de presentarme bajo una cámara o hacia una cámara, pero estoy muy contenta porque puedo tener un contacto más cercano con el público que en otros sistemas de comunicación. Porque han de saber que de los periódicos, pues ya con los periódicos no se cuenta mucho. Pero sí quiero hablar de dos de ellos, de los varios debates de Sinaloa, que han sido siempre unos grandes periódicos para mí, serios y sin ninguna censura absolutamente. Y me dio gusto también recibir de parte de Torreón, del siglo de Torreón, una nueva invitación, porque muchos otros pues toman mis artículos de internet y simplemente los pasan en sus periódicos, posiblemente o no, pero no me pagan, ya no me quieren pagar. Así es que pues una periodista que nadie le paga, pues es medio difícil, ¿no? De cualquier manera, estoy muy contenta de estar en estos medios gringos, muchas gracias, en los que me puedo expresar libremente. Bueno, habíamos quedado en que en la última edición de Satiricosas aquí, habíamos quedado en hablar de las personas que rodearon a Carlos Salinas de Gortari cuando fue presidente. Espurio, tan espurio como Calderón, porque el que ganó la elección de 1988 no fue Salinas, sino Cuauhtémoc Cárdenas. Pero les repito todo esto porque la historia no se puede olvidar, y menos ahora que se está repitiendo mucho lo que pasaba antes y que están tratando de defender lo indefendible, sinceramente. Porque todo lo que dice el presidente respecto al ayer, al México neoliberal, ha sido tal cual. Y no se ha podido cambiar las cosas. Pero hay también una serie de reportajes de los cuales se puede uno alimentar si quiere realmente conocer la historia de estos últimos años. Más adelante les leeré algo de un proceso, de unas ediciones magníficas que hacía Julio Scherer, papá de Scherer, el que está ahora en el gobierno, pero para desgracia de todos sus lectores, no de María Scherer, que está haciendo el actual proceso con su marido, que es nada menos que un panista, priista, que yo no quiero ni acordarme de ese. Echó a perder el proceso y que es ahora, de hecho, un retroceso. Pero en un proceso antiguo de ediciones especiales que hacían, hay mucho de lo que fue todo ese periodo del salinismo. No sé si me da tiempo de decirles de leerles una pequeña descripción en el número 30 de estas ediciones que les hablo, de las que les hablo. Dice así: pocos días antes de concluir el gobierno salinista, Raúl Salinas seguía perturbando el ambiente por su amistad con Manuel Muñoz Rocha, presunto autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, mi amigo. Al mismo tiempo que en el Senado se le mencionaba públicamente como uno de los principales beneficiarios de la privatización de la banca. De él se decía también que financiaba al Partido del Trabajo y a Antorcha Campesina, que de vez en cuando se sigue agitando,
que hizo negocios al amparo de Conasupo, por supuesto. En Conasupo hizo algo verdaderamente criminal, porque no se le puede llamar de otra manera, que fue comprar la leche contaminada de Chernobyl, contaminada por Chernobyl, por el desastre de Chernobyl del cual ya he hablado, y venderla a los niños mexicanos. También estuvo en Pronasol, en fin, en todos lados donde había dinero estaba Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo. También es muy curioso, pero estos hermanos Salinas, al principio de su carrera, digamos, política, ambos, eran maoístas. Por lo pronto Raúl hacía lo posible por decir que era de gran izquierda, que era una persona que podía tener una serie de ideas generosas de izquierda. Hemos visto a lo largo del tiempo que era pura mentira. Pero Raúl Salinas y su familia fueron determinantes, evidentemente Carlos Salinas, su hermano, del cual siempre he pensado que dentro de esa familia debió haber, que Raúl Salinas se portó tan mal con México, con su país, porque quería de alguna manera, pues, explicar por qué no había sido él el presidente, ya que era el mayor de los hermanos Salinas. El padre era un señor muy listo y que algún día tomaremos, del cual tomaremos un poquito de historia para relatarla aquí. Pero de momento les puedo nada más decir su nombre. El padre de los Salinas se llamó Raúl Salinas Lozano. Lozano, pariente naturalmente del que yo llamo Loasno y que no ha dado de dejar lata de hacer todo tipo de tonterías contra el gobierno actual. Ese era posiblemente el primo de estos Salinas. Raúl Salinas, en mi caso, fue determinante. Él fue el culpable de que yo, pues, siguiera con una carrera, la verdad, bastante exitosa en diversos periódicos de México e incluso del extranjero. Y fue muy extraño porque regresando recuerdo de un viaje a India, porque estuve varias veces en India en esta última década del siglo pasado, encontré sobre mi escritorio por enésima vez una denuncia contra él. Y dije, bueno, pues yo que vengo ahorita de India, no estoy muy enterada de lo que ha estado pasando en México, aunque pasaban cosas. Ya habían matado al cardenal y, en fin, una serie de historias. Pero dije, bueno, voy a ver qué dice esto. Y esa denuncia sobre Raúl Salinas hablaba de todo lo que había hecho, pero muy específicamente de lo que quería hacer, es decir, apoderarse del Hipódromo de las Américas, que en aquel momento pertenecía a la Secretaría de Gobernación, aunque era uno de los mejores hipódromos del mundo. Era en realidad un esfuerzo para obtener el 50%. En eso yo escribo un artículo con los datos que me habían mandado varias personas sobre esas ganas que tenía Raúl Salinas de tener ese hipódromo nacional muy famoso. ¿Y qué pasa?
que se ponen todos como energúmenos contra mí, porque yo lo que decía era exclusivamente que Raúl y sobre todo un padrino que tenían los Salinas ahí, pues que estaban haciendo algo absolutamente indebido contra el país. Nótese que era 1991 y todavía no empezaban a vender todas las compañías, digamos, del gobierno, no las empezaban a repartir, no solo a vender, sino a repartir entre sus amigos y entre su familia. Entonces yo cuento ahí una historia sobre lo que sucedía en el Hipódromo de las Américas, que si me permiten, se las voy a leer, está escrita en este libro de 91, y que contaban la historia de lo que sucedía con el dicho hipódromo. Se enojaron muchísimo, yo creo que Raúl mismo, pero empujado por sus amigos del propio digamos, los directores del hipódromo, y entonces llamaron a todo mundo contra mía. Recuerdo y repito e insisto, casi tan insistente como el presidente López Obrador soy yo, o peor, y le empieza a querer agarrarse el Hipódromo de las Américas este señor, y no le conviene que una persona como yo le diga lo que en aquel momento le dije, que era la verdad, que quería el 50% del Hipódromo de las Américas y que no era justo porque era una cuestión nacional, era una cosa nacional. Actualmente parece que ya no lo es tanto, pero bueno. El asunto con el Hipódromo de las Américas trató pues también de su padrino y de sus amigos Fernández, que querían todos tener ese negocio. Pero al releer este libro mío de 91, publicado por Grijalbo, y posteriormente por Libros del Sol, leí todo lo que había pasado, que se va un poquito olvidando, no tanto a mí, porque pues me afectó la vida completamente, pero la gente olvida las cosas. Ese libro de Grijalbo tuvo la suerte de tener caricaturas muy bonitas de mi amigo Pedro Sol, y en una de ellas que estoy en este momento observando, se ve cómo no era nada más el último momento de Salinas, sino que tras él iba López Portillo y la Madrid enseñándole a Salinas un signo de pesos. ¿Lo ven? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿desde cuándo empezó este neoliberalismo? Si realmente fue a partir de los propios Salinas o a partir de los otros dos que ya he mencionado. Pero mientras tanto, les voy a leer un fragmento de la página 26 de mi libro, Planeta 1, para que sepan cómo se manejaba el Hipódromo de las Américas. El padrino de los Salinas, que se llamaba Justo Fernández, y sus hijos, que eran todos caballistas, pues hacían lo que querían, por supuesto, en una propiedad entonces nacional. Los Fernández eran jueces
y parte en las carreras de caballos. Vigilaban los pesos de los ejemplares y desempeñaban las tareas pertinentes del cargo, siendo, como es obvio, algo indebido, siendo esto algo totalmente indebido. Toda esta información y la que sigue me fue proporcionada, como contaba, después de que una yegua de la Cuarta Irlanda de Carlos Fernández, uno de los hijos, ganó el Handicap de las Américas, llevando a su dueño un premio de más de 200 millones de pesos. Entonces, estoy hablando de 1991. El dueño del animal y gerente general del Hipódromo de las Américas estaba ese día acompañado en su palco por los señores Raúl y Enrique Salinas de Gortari, hermanos ambos del presidente de la República, que se dicen ahijados de Don Justo. Se me echó todo el mundo encima, sobre todo el viejo Don Justo, que fue muy injusto y muy majadero conmigo, la verdad. Pero, ¿qué le vamos a hacer? El asunto es que el gobierno de Salinas tenía ahí una propiedad que le daba al hermano, o que estaba por darle al hermano. Todo el mundo se me echó encima y ¿qué hizo Raúl Salinas? Fue al Excelsior, el periódico en el que yo trabajaba entonces, y pidió mi cabeza. Y se la dieron, por supuesto. Entonces yo me enojé mucho, pero en el gobierno había gente que me quería bien, como por ejemplo el que fue mi amigo, gobernador de Guerrero, y Carlos Jan González, que era la persona que se habían dado cuenta de que estaban cometiendo un error conmigo. Entonces se presentaron un día un poquito, pues yo creo que a calmar los ánimos, los hermanos Salinas en mi casa. Tienen ustedes aquí, les vamos a enseñar una caricatura muy buena de lo que sucedió aquel día del desayuno con los hermanos Salinas, es decir, Raúl y Enrique, que fue el otro hermano que ya no existe porque tuvo un final tremendo, lo asesinaron de una manera atroz, no se supo muy bien quién, como no se sabía gran cosa entonces de lo que estaba realmente pasando en el gobierno. A diferencia de hoy, que todos los días tenemos un verdadero informe presidencial. Les seguiré contando la historia de esa parte sombría, atroz, yo diría, que fue el neoliberalismo en México.